Pero Eh, por supuesto. Hay una palabra, y me voy a intentar explicar, que es la explicación de cómo desde la creencia se pasa a la certeza. La palabra es discernimiento, discernimiento. Ya desde los antiguos filósofos griegos nos hablaron al respecto. Y si nos observamos a cada uno en nuestra propia vida, podemos percibir que a lo mejor no en todo, con toda seguridad, no en todo, pero sí en muchas cosas, hemos vivido esa experiencia de discernimiento que nos ha permitido pasar de la creencia a la certeza. Concretamente, podríamos expresarlo todavía de una forma más afinada, poniendo un ejemplo. Hay personas que yo he tenido ocasión de compartir con ellas tras el fallecimiento de un ser querido. Han vivido, han sufrido el fallecimiento de un ser querido. Pongamos por caso un hijo, una hija. Ante un hecho así, estas personas que a lo mejor nunca antes se habían planteado temas trascendentes, que habían mantenido una dinámica de vida muy en el contexto de lo material, sin plantearse cuestiones espirituales, pero ante ese dolor, ante ese tremendo sufrimiento provocado por el fallecimiento del ser querido, se acercan a ti, se acercan a mí, se acercan a personas que hablamos de que la muerte no existe, de que la vida es un continuum, de que lo que realmente somos no fallece. Y claro, ¿por qué se acercan a nosotros? ¿Por qué quieren a lo mejor hablar con nosotros o escuchar un vídeo? ¿Por qué se acercan a nosotros? Por el dolor que tienen. El dolor, por así decir, los está llevando a querer escuchar que realmente lo que su ser querido es sigue vivo, sigue existiendo. Pero claro, ese tipo de acercamiento, ¿en qué consiste? En querer creer. Quieren creer que la muerte no existe. Y hay personas que esto ya lo hacen suyo, la creencia en que la muerte no existe. Pero con muchas personas que han vivido esta experiencia, yo he tenido también ocasión directamente, de poder comprobar que si se mantienen, ya no solamente por el dolor que han tenido, sino que si va pasando el tiempo y van manteniendo unos ojos hacia la vida más abiertos, si en su práctica de vida van saliendo del cascarón del materialismo, del egoísmo, del egocentrismo, y van caminando, van dando pasos en este sendero de la conciencia al que tú y yo estamos haciendo referencia, y si esto lo hacen no con esfuerzo, por favor, sino con perseverancia, es decir, con constancia, hay un momento determinado en el que la creencia se convierte en vivencia directa, en experiencia directa, en certeza. Yo esto lo he vivido con lo que yo considero ya amigos y amigas que querían creer en que su hijo, su hija no falleció y lo tenían instalado como creencia. Ese hecho, además, esa noche oscura, los motivó para empezar una dinámica de vida distinta, más consciente, más coherente, y que en la medida en que esa dinámica de vida la mantenían con constancia, hay un momento en el que me dicen, Emilio, quiero compartir contigo algo muy raro que me ha pasado, porque cuántas veces tú me has dicho que la muerte no existe. Y tú sabes que te he querido creer, porque me iba la vida en ello por el dolor y el sufrimiento que tenía. Pero quiero compartir contigo que ayer lo vi con toda claridad. Percibí la certeza, la vivencia, la experiencia de que la muerte no existe. Y me gustaría saber, Emilio, por qué antes no lo veía, antes no tenía esa vivencia, experiencia, no tenía esa certeza y ahora sí la tengo. Y la respuesta es muy sencilla, por tu propio camino, por los pasos que has dado en tu vida más coherente, más en sintonía con lo que realmente eres. Eh, viendo y percibiendo cada vez más eso que esta sociedad niega, que es la divinidad que hay en nuestro entorno, el milagro de la vida que nos rodea continuamente, todo lo que son los regalos que nos está haciendo la vida de forma permanente y el mayor regalo de todos, que es nuestro ser verdadero, que es inmortal y que tiene una naturaleza divina
y divinal. Y como has avanzado en este camino, has avanzado paso a paso, modestamente, pero has avanzado en este camino, hay un momento en el que la creencia se transforma en certeza, en vivencia, en experiencia directa. Y creo que esto lo hemos vivido muchos en muchas cosas, Miguel. Lo mismo no con el ejemplo de la muerte que estoy poniendo, pero en otras cosas. Yo creo que si tú, yo, cualquier persona que vea este vídeo, cosa que le agradecemos enormemente que haya llegado a este punto ya del vídeo, cualquiera si hacemos un repasito de nuestra vida, podemos ver que hay un momento en el que aparecen creencias. Esas creencias, cuando son ilusión, ficción, egoicas y materialistas, se diluyen. Cuando son creencias que tienen un mayor calado, son trascendentes, van como desenvolviéndose, y si nuestra práctica de vida se mantiene en la conciencia, de ese desenvolvimiento hace que en un momento dejen de ser creencias y se conviertan en certezas. Viene de muy atrás, es aquello. Y nos dice este postulado, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. San Juan de la Cruz, quien no ha oído hablar de él, lo llamó la divinal esencia. La divinal esencia que todos atesoramos, porque aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado se encuentra presente, inmanente, subyacente en todo lo originado, en todas las formas de vida y también en cada uno de nosotros. La divinal esencia, repito, a la que hizo referencia, por ejemplo, San Juan de la Cruz y a la que han hecho mención muchos místicos y místicas a lo largo de la historia. Y a partir de ahí, fijaros, cuando admitimos como hipótesis para la consideración, esto ni hay que creérselo ni no creérselo. Yo propongo que lo admitamos como una hipótesis. Bueno, puede ser que exista aquello que no tiene origen y que es origen de todo lo originado. Y claro, si es origen de todo lo originado, se encuentra presente, inmanente en todo lo originado. Vamos a admitirlo como hipótesis para nuestra consideración. Fijaros que si admitimos esto como hipótesis, ¿qué significa? Que todo lo originado, el universo entero, todas las formas de vida que pueda haber en el universo y desde luego todas las formas de vida que hay en este maravilloso planeta, han surgido de lo mismo, están impulsados por lo mismo y tienen un mismo impulso, porque lo que no tiene origen origina todo y por tanto impulsa todo. Eso hace que desde antiguo se hable de que la vida entera, la del cosmos en todas sus plasmaciones, tiene un sentido, porque al ser impulsado por algo que es uno y es lo mismo, ese impulso es el mismo para toda la vida y la vida tiene un sentido. Los que estéis de alguna forma más cercanos a las tradiciones orientales, hay un término que es un vocablo chino antiguo que por Occidente se ha dado a conocer en las últimas décadas, que es Tao, el Tao, T-A-O, el Tao. ¿Qué es el Tao? El Tao es ese, precisamente, el sentido de la vida. Hay un principio primordial que todo lo impulsa y como todo tiene el mismo impulso, la vida entera tiene un sentido. Es precioso cuando lo vamos percibiendo. La vida a la que estamos aquí teniendo como argumento fundamental tiene un sentido. Pero en paralelo también se nos dice que con relación a ese sentido, las formas de vida que tenemos conciencia, que somos autoconscientes, tenemos percepción de que existimos, de que somos, las formas de vida que tenemos autoconsciencia, como somos los seres humanos, tenemos, fijaros qué preciosidad, libre albedrío para vivir alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Es decir, la vida tiene un sentido, pero teniendo un sentido, tú y yo podemos vivir alineados con ese sentido o a contramano de ese sentido, en armonía y en sintonía con ese sentido o a contramano de ese sentido. Esa es la gran libertad que tenemos los seres conscientes,
que podemos elegir en cada momento de nuestra vida, de nuestra existencia, si vivimos alineados en sintonía y en armonía con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Esto está expresado de muchas formas a lo largo de la historia. Es especialmente emotivo, conmovedor, diría yo, como lo expresa Platón, el gran maestro y filósofo griego, allá por el siglo V aproximadamente antes de Cristo. Platón, cuyo maestro fue Sócrates, nos dejó muchas obras, pero hay una especialmente intensa que son sus diálogos con Sócrates. Dos grandes almas, dos seres maravillosos. Y en el libro La República de Platón se recoge el diálogo muy extenso sobre muchos temas que mantiene Platón con su maestro, Platón con Sócrates. Y en la parte final, ya cuando está terminando el libro, se habla de lo que hoy llamamos una experiencia cercana a la muerte. Bastante curioso que hace 2500 años, en un libro que está en los tomos de la filosofía clásica, se hable de lo que hoy llamamos una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Es decir, alguien que se muere, pero resulta que después no se ha muerto y vuelve a la vida, y mientras que ha estado muerto, pues tiene una serie de experiencias que después nos cuenta. Hoy en las redes sociales, en los canales, en los medios de comunicación, hay una enorme cantidad de testimonios sobre experiencias cercanas a la muerte. Pues bien, hace 2500 años ya, en esos diálogos de Platón con Sócrates, se nos narra una ECM de un soldado armenio llamado que cuenta su experiencia cercana a la muerte. Y en ese contexto se escenifica el momento en el que las almas van a volver a encarnar, en el que las almas, podríamos decir en el lenguaje que hemos dicho antes, nuestra dimensión álmico-espiritual, la esencia, el ser, va a volver a encarnar en este plano. Y se dice que cuando las almas, la vuestra, la mía, desde el plano de luz, vamos a volver a encarnar en este plano, hay una especie de sacerdotisa, una especie de maestra llamada la Quesis, que se dirige a las almas y le dice: almas pasajeras, no lo olvidemos, venimos aquí de paso, este no es nuestro sitio, entre comillas, venimos aquí de paso, venimos y después nos vamos, almas pasajeras, vais a volver a encarnar. Y le dice a continuación: cuando encarnéis, encarnáis porque habéis querido encarnar en libre albedrío, y tener en cuenta, una vez encarnadas, que la virtud estará a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o no, depende solo de vosotras, porque Dios es inocente. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay esta catástrofe? Y hay personas que dicen: ¿y Dios esto cómo lo consiente? ¿Dios por qué no hace algo? Recordemos esta frase maravillosa del diálogo entre Platón y Sócrates: Dios es inocente. El quid de la cuestión está en si nosotros, en la forma de vivir cada uno y en la forma de vivir colectiva, estamos eligiendo la virtud o la estamos rechazando. Porque eso es lo que provoca todo. Si tú vives en sintonía con la virtud, con el sentido de la vida, o a contramano del sentido de la vida. Y tenemos libertad para vivir alineados o a contramano, a favor de o en contra de el sentido de la vida. Tenemos libertad. No le echemos la culpa a la divinidad. Protestaríamos y diríamos que no somos libres si el sentido de la vida fuera obligatorio. Es decir, si el sentido que tiene la vida, todas las formas de vida, lo tuviéramos que seguir forzosamente, entre comillas, permitirme la expresión coloquial, protestaríamos. No somos libres, no podemos vivir de otra manera. Pues sí, se puede vivir de otra manera, puede vivir alineado con el sentido de la vida o a contramano, tenemos libertad para ello. Que hagamos nuestra la virtud o no, depende de nosotros. Almas pasajeras, no lo olvidemos que estamos aquí viviendo la experiencia humana. No le echemos la culpa a la divinidad. Y claro, el que vivamos en sintonía con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida, amigos y amigas, eso tiene consecuencias. Somos libres de vivir a favor o a contramano del sentido de la vida. Pero si vives en armonía con el sentido de la vida, eso tiene consecuencias. Y si vives a contramano del sentido de la vida, eso tiene consecuencias.
¿Por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas injusticias, tanta desigualdad, tanta miseria? Porque vivimos a contramano del sentido de la vida. Y podríamos profundizar algo más. ¿Qué significa esto de vivir a contramano del sentido de la vida? Y después también hablaremos de qué significa vivir en sintonía con el sentido de la vida. Pero vamos a hablar de lo que significa, en primer lugar, vivir a contramano del sentido de la vida. Bueno, la primera manifestación del estar a contramano del sentido de la vida, la primera manifestación es que olvidamos lo que somos. Ya está. Alzheimer. Amnesia. Olvido de lo que eres. ¿Te crees que eres tu pequeño yo? Es como si yo me creo que soy Emilio y que cuando Emilio muera, yo muero. Vamos, yo estoy muy agradecido a este coche, que es Emilio, le estoy muy agradecido, me está permitiendo estar aquí compartiendo con vosotros y con vosotras, me está permitiendo experimentar esta vivencia humana, le estoy muy agradecido a este tal Emilio. Pero lo que soy está más allá de Emilio. Emilio es el estar. Y habrá un momento determinado que este estar deje de estar porque fallece. Y lo que soy va a seguir siendo ese conductor, esa esencia a la que hacíamos referencia antes. La primera manifestación de vivir a contramano del sentido de la vida es que olvidamos lo que somos. Eres inmortal y lo has olvidado. Y estás aferrado a lo perecedero, a lo efímero y a lo pasajero. Te has encadenado a el pequeño yo en lugar de agradecer al pequeño yo que esté a tu servicio, pero no perder la conciencia de lo que realmente eres. Si lo reflexionáis, amigos y amigas, esta es la razón del sufrimiento humano. Hermano, quien sea, no, una pareja, ¿no? No perciba lo que se está moviendo en una persona que finalmente deriva en el suicidio, eso es lo normal. Porque, insisto, los procesos internos, sobre todo los que tienen que ver con esto, son procesos internos que no tienen exteriorización y que por mucho que estemos atentos, por mucho que tengamos conversaciones, por mucho que vivamos y que tengamos conexión, pasan desapercibidos. Esto es algo donde los expertos en psicología, psiquiatría, hay un consenso y yo creo que eso tiene que ayudarnos a entender que no, que aquí no hay ningún tipo de culpa. Lo que ha vivido tu ser querido es un proceso muy interior donde el percibirlo, no, el percibirlo es la excepción. Lo frecuente, lo más normal, es que bajo ningún concepto nos demos cuenta hasta el día en el que ocurre ese suicidio. Creo que todo esto me he extendido quizás más de la cuenta en mis apreciaciones, pero creo que es un asunto muy importante porque esta especie de trípode del dolor, el dolor por el fallecimiento, la culpa porque no me he dado cuenta y encima la negrura que se le echa encima con el castigo, creo que es un cóctel molotov, dicho coloquialmente, que tenemos que desactivar y espero que lo que acabo de compartir ayude a desactivar. No, claro que sí, Emilio, me encanta, maravilloso, te extendiste súper bien. Ahí tengo una pregunta un poquito más polémica, porque yo siempre he pensado que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, ¿no? Y que así nos pasa, yo creo que todas las personas en este mundo, yo creo que la culpa también hay en cualquier otro tipo de muerte, pero ahí qué podemos pensar entonces en el suicidio si hay una prevención para eso o es como cualquier enfermedad que a veces por más que la prevengas va a suceder porque ya está escrito. ¿Tú qué piensas? Bien, ciertamente todo lo que sucede tiene un sentido profundo. Esto es una gran verdad. Todo tiene un porqué y un para qué. Podríamos decir que la creación, el universo, esta inmensa creación divina, mm, cumple al 100%, sin excepciones, esta regla. Todo tiene un sentido profundo y todo tiene un porqué y un para qué. Y ojo, también esa regla tiene como uno de los elementos fundamentales que lo acompañan el amor y la misericordia. Nunca nos olvidemos de que la creación, la vida, el cosmos, como lo queramos llamar, está impregnado de amor. Nunca olvidemos esto.
Vuelvo en este caso también a los textos cristianos. En los escritos de Juan, creo recordar que es en el propio Evangelio de Juan y en una de las cartas de Juan, se dice algo que es enormemente necesario de recordar con frecuencia. Dios es amor, y el que no conoce el amor no conoce a Dios. Dios es amor. Con lo que al hecho de que todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué, tenemos que llenarlo de la luz del amor. Dicho esto, cuando hacemos referencia a el suicida, podríamos decir que el suicida, el acto que lleva a cabo, no tiene en sentido estricto libre albedrío porque vive un cortocircuito. Esta palabra, que he utilizado ya varias veces, creo de verdad que es muy aclaratoria. Cuando en nosotros se produce un cortocircuito, todos sabemos lo que es un cortocircuito en el tema eléctrico. Bueno, pues tenemos que saber que también en el ser humano puede producirse un cortocircuito como consecuencia de vivencias, de experiencias, etcétera, etcétera. Y cuando esa circunstancia se produce, podríamos decir que es como si el alma perdiera el control. Y pierde el control porque, para explicarlo mejor, creo que algunos o algunas de vosotros y de vosotras sabéis que cuando hablamos del ser humano, me gusta utilizar un símil que creo que aclara muy bien lo que realmente somos. Me gusta decir que el ser humano es una perfecta conjunción de conductor y de coche y de conductor. ¿Qué es el coche? En vuestro caso, en el mío, en el caso de los seres humanos, ¿qué es el coche? El coche es nuestro yo perecedero, aquello que hay en nosotros que tiene fecha de caducidad, que no es eterno, que no es inmortal. Nuestro pequeño yo, podríamos llamarlo también, es nuestro yo físico, nuestro yo emocional, nuestro yo mental, la personalidad, este tal Emilio que está hablando, asociada al pequeño yo físico, emocional y mental. Eso es lo que metafóricamente denomino el coche, que es perecedero, no es permanente, no es constante, no es inmortal, es efímero, es pasajero. Eso es el coche. Y el ser que somos, eso que hay en nosotros que sí es imperecedero, eso que hay en nosotros que sí es inmortal, con el nombre que le queramos dar, en la tradición cristiana es la dimensión álmico y espiritual, en el lenguaje oriental se habla de atma, se habla de lo búdico como relativo al alma, el nombre es lo de menos. Eso que nosotros realmente somos y que no conoce la muerte ni la va a conocer es el conductor. Y el conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Lo que aquí está expresándose es un coche, que es lo que vemos a simple vista, pero en el coche hay un conductor que ha encarnado. El conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, cuando hablamos del cortocircuito, podríamos decir que es un momento determinado en el que hay un cortocircuito en lo que somos y el conductor pierde toda la conexión con el coche por el cortocircuito que se ha producido en el coche. Es como si, hablando del coche de 4 ruedas, que todos conocemos, es como si por algún motivo nuestro coche perdiera el control. Estos accidentes de tráfico que se producen porque de pronto se han estropeado los frenos. Y claro, se estropean los frenos y el conductor pierde el control del coche y el coche se estrella y se produce el fallecimiento. O esos casos en los que se pinchan las ruedas, se revienta el neumático y el coche sale dando vueltas por la cuneta. Estos son símiles que nos pueden ayudar a entender lo que significa el cortocircuito. Y claro, cuando el cortocircuito se produce, cuando se produce el reventón del neumático, cuando se produce la rotura del freno, ahí se pierde el control. Esto es el cortocircuito y esto es lo que se vive, hablando siempre metafóricamente como símil, cuando hacemos referencia al suicidio. Y todo ello conduce a lo mismo, conduce al hecho de que nos quitemos de en medio la negrura del castigo, como teoría ahí que se nos lanza encima,
Y también que nos quitemos de en medio la culpa, porque el hecho de que los frenos se rompan o el hecho de que el neumático tenga un reventón, eso procede y pertenece al mundo de ese coche y los demás que estamos alrededor no nos damos cuenta. No, es muy difícil, como decía antes, es la excepción que nos podamos dar cuenta de que eso se va a producir. Creo que este ejemplo que acabo de poner ahora ayuda al hilo de tu observación, Ana Elsa, a aportar un poquito más de luz a lo que estamos compartiendo. Este tipo de personas Claro que sí. que ya tienen todo el dinero del mundo en sus manos. Hay una mínima parte, hay quien dice que no pasan de ser 40 o 50. Si mezclamos fortunas personales, patrimonios familiares, fondos de inversión y paquetes accionariales de las grandes corporaciones transnacionales, hay estudios que ponen de manifiesto que no deben ser más de 40 o 50. Bueno, pues cuando nos centramos en estos 40 o 50, con este nuevo orden mundial que están configurando, todo este lío, ¿para qué? Si ya tienen el poder a través del sistema socioeconómico, manejan la política, manejan el entramado político institucional, controlan el complejo tecnológico y militar, tienen el poder, tienen el dinero, tienen los recursos naturales. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo diría que la última frontera es darnos cuenta de que tienen objetivos espirituales. Lo que, claro, es que lo que ocurre es que cuando hablamos de espiritualidad, en su caso, es distinto de cuando nosotros hablamos de espiritualidad. Yo personalmente, cuando hablo de espiritualidad, pues me refiero a un camino de conciencia, de autotransformación, para ser la mejor versión de mí mismo, para ser buena persona, para ser empático, para ser compasivo, etcétera, etcétera. En fin, lo que tantos maestros y maestras que nos han enseñado esa espiritualidad evolutiva han puesto de manifiesto. Pero ellos tienen todo lo contrario, ellos tienen una espiritualidad involutiva, al servicio precisamente de lo contrario, al servicio de esos objetivos satánicos que teniendo una espiritualidad, eso sí, involutiva, intentan que los demás olvidemos nuestra espiritualidad, precisamente para manejarnos. Yo tengo un amigo que de forma muy coloquial, y termino, me dice, Diego, dice, dicho coloquialmente, el mayor fracaso de Dios es que la gente no crea que no existe. El mayor fracaso de Dios es que la gente crea que no existe. El mayor éxito del diablo es que la gente crea que no existe, porque claro, es la forma en la que hace y deshace, manipula, confunde, y yo creo que estamos en esto, en este juego metido, con el nuevo orden mundial en el horizonte, y ahora mismo con el juego de las sillas entre los miembros de la élite para ocupar las mejores posiciones cuando ese nuevo orden sea una realidad. Y claro, el problema es que los codazos que se dan entre ellos, bajo la parte del iceberg que no vemos, nosotros los recibimos en carne propia en la punta del iceberg porque somos nosotros los modestos ciudadanos los que nos vemos involucrados y afectados por todas estas diatribas y todas estas luchas. Qué interesante, Emilio, porque justamente yo también he hablado mucho de este dicho que has dicho tú, ¿no? Dice algo así, bueno, yo lo he escuchado de otra manera, pero muy parecido. Y lo son, claro que sí. Y vienen de, por ejemplo, ahora hay una guerra declarada, no de puertas hacia afuera, pero sí se ve hacia adentro, que incluso alguna clarividente medium que ha pasado por el programa ha hablado de que va a haber atentados entre ellos, una lucha de poderes entre, por ejemplo, Elon Musk y Bill Gates ahora. Y se sabe que ambos vienen de familias eugenistas. No sé si tú has visto la película La semilla del diablo de Roland Polanski, pero ahí hay un claro ejemplo de cómo se han manejado estas élites y cómo juegan con estos ritos y quizás seguramente hacen estos pactos, ¿no? Así que sí lo hay, sí lo hay. Y Bill Gates declarado. Además ya se sabe Bill Gates cómo ha invertido su patrimonio, en lo filántropo que es y dónde está invirtiendo, ¿no? Y gran cantidad de sus inversiones va para la organización de las tres letras. Y luego ya sabemos lo que pasó. Simplemente replicar modelos de negocio que antes quizá hacía lo digital y luego lo ha hecho en lo físico, ¿no? Ya sabes de lo que puedo hablar. Entonces, esto es verdaderamente interesante. Estaba pensando sobre esto, estas luchas de poder ahora que se pueden producir incluso a mano armada, Emilio, a mano armada, por luchas de poder, como tú has dicho, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú, ahora, hablando de tu libro, de tu último libro, La prognosis del horizonte venidero, ¿no? Se llama así, se titula así, si no me equivoco. ¿Cómo ves tú esto de aquí al 2030? O si puedes ver más allá, deslucidando un poco, viendo entre líneas, ¿qué intuyes? ¿Qué puede pasar? Sin hacer a ver, recomendamos tu libro desde aquí, luego si quieres lo ponemos en la descripción, sin hacer un spoiler de tu libro, pero un poco, bajo tu intuición, bajo tu sabiduría, ¿qué crees que es lo que viene?
Sí, vaya por delante, digo que no tengo ningún problema en hacer todo el spoiler de mi libro. Es decir, Vale, el vale. libro no lo he escrito con ninguna pretensión lucrativa, sino de compartir de Qué corazón. bueno. Y yo no estoy en posesión de la verdad, o sea que soy el primero en que me puedo equivocar. Pero bueno, lo que estudio, lo que veo que tiene fundamento, pues lo comparto y como hipótesis para la consideración. Así que Bueno, pero hay que decir que tú eres economista, ¿no? Tengo entendido. sí, sí, claro, yo Tú eres hice economista, o sea, que sabes muy bien de lo que hablas, y ¿no? he sido profesor de economía política Uf. durante más de 3 décadas, o Mm. sea que sí, sí, tengo y para mi suerte, porque ha sido una experiencia a la que le estoy agradecido, hoy no la repetiría, pero le estoy agradecido, además de economista, además de estudiar, de hacer el doctorado en economía, también en un momento determinado hice los estudios de experto internacional de desarrollo local por Naciones Unidas. Wow. Y eso me ha permitido colaborar con organizaciones como Habitat, como el PNUD, y conocer muy bien ese mundillo que, pues mira, lo llevo en mi bagaje, ¿no? En un momento determinado me di cuenta de lo que allí se mueve, en general, en el ámbito internacional, también en la política nacional, y decidí cambiar el paso, lo hice radicalmente, totalmente, pero le estoy agradecido porque me ha dado, ¿no? Un bagaje, ¿no? Por ejemplo, eso me sirve para entender bien eh, el dialecto que se utiliza en los organismos internacionales. Yo he presidido la red de ciudades del Arco Atlántico, he presidido la red iberoamericana de municipalistas y el argot diplomático internacional lo conozco bien. Con lo que tengo la capacidad, que también lo hago en este libro, de traducir, por así decir, cuando se dice A en un texto diplomático, en un texto de un organismo internacional, qué es lo que se está diciendo. Y hablando de lo que más le puede interesar a nuestros amigos y amigas que siguen tu canal y tu programa, lo que nos espera de aquí al 2030. Yo diría, Diego, que el 2024 vamos a suponer el símil, lo utilizo en el libro, de construir un edificio. El edificio que se quiere construir es el nuevo orden mundial, vamos a llamarlo así. Y ellos tienen una fecha de culminación del edificio, el 2030 que todos conocemos, y tiene una agenda. Nos vamos a la agenda y claro, la agenda está llena de declaraciones grandilocuentes, todas muy hermosas. Hombre, lo que ocurre es que eso, la agenda es del 2015 y ya hemos estado viendo la patita, no hemos estado viendo la verdad de lo que todo esto trae consigo. Bien, yo diría que en ese edificio del nuevo orden mundial que tiene que estar terminado en el 2030, el año 2024, Diego, ha supuesto la terminación de los cimientos. Mm. Cuando se hace un edificio, yo creo que todos lo sabemos, la cimentación es lo más laborioso. Hay Sí. que abrir la tierra, hay que hacer la cimentación. Una vez que ya se ha terminado la cimentación, hombre, queda lo más evidente, ¿no? Que es levantar el edificio. Pero la parte más laboriosa es la cimentación y la menos visible, por decirlo de algún modo, ¿no? Mi convencimiento es que el 2024 ha servido para culminar ya los cimientos. Por ejemplo, en septiembre del 2024 se aprobó el denominado Pacto para el Futuro, del que se habla muy poco, pero todos los países del mundo reunidos en el edificio de Naciones Unidas aprobaron un pacto para el futuro que además está publicado en la web de Naciones Unidas, que es clarísimo sobre lo que quieren hacer. Ahí hablan con claridad de la importancia de la digitalización como componente básico de lo que tiene que ser el gasto y la inversión, olvidando infraestructuras, equipamientos, educación, salud. Eso ya no se computa, ya queda como olvidado porque lo importante es digitalizar las tecnologías, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos seguro de ello un poquito más adelante, aunque ya lo hemos apuntado cuando hemos Sí, hablado de Clarín, a- etcétera, etcétera. además, Emilio, disculpa que te interrumpa, eso es la llamada revolución 4.0, 5.0, ¿no? La siguiente Efectivamente. revolución a la que prosigue a la revolución industrial, ¿no? Que sería la 4.0, Efectivamente. si no me equivoco. O sea que sí, sí, Efectivamente. totalmente. Efectivamente. Entonces, ese pacto para el futuro, vamos, no voy a entrar en detalle, es tan simple como como leerlo en la web de Naciones Unidas, pero merece la pena, son decenas y decenas de páginas. Tiene un anexo que es el Pacto Digital Global, por ejemplo, ¿no? Pongo esto como manifestación de otras muchas cosas, también los BRICS, que antes mencionaba, ¿no? El acrónimo de Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica.
y que se han apuntado más países. En octubre tuvieron una reunión muy importante que se desarrolló en Rusia precisamente, donde adoptaron una plataforma de pagos internacional a través de Bitcoin que se llama el PayBricks, y eso ha servido para unificar y darle mucha fuerza a esa especie de bloque paralelo, complementario, donde la élite también se está manifestando como alternativa a los poderes occidentales. En fin, no voy a desarrollar la idea, si Sí, tú sí, quieres sí. la desarrollamos después, pero lo que transmito es que de ahí parto precisamente en mi análisis, y es que el 2024 ha supuesto la culminación de los cimientos. Incluso la victoria de Trump en Estados Unidos con la alianza con Musk forma parte de esos cimientos a lo que estoy haciendo referencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver año a año? Pues cómo se va levantando las plantas del edificio, las distintas plantas. Esas distintas plantas van a tener como un eje motor que es las tecnologías, sin ningún tipo de duda. No somos conscientes, Diego, de lo que va a suceder en el ámbito tecnológico de aquí al 2029. El lustro 2025-2029 va a ser un cambio radical, no ya por los avances tecnológicos que vienen de antes y que ahora se están multiplicando exponencialmente, sino por el impacto en nuestras vidas, el impacto en nuestras vidas. Porque claro, cuando hablamos de impacto en nuestra vida de las tecnologías, hoy todos usamos Internet y hoy todos usamos móviles, ¿no? Esto hace unas décadas era impensable. Bueno, pues de aquí al 2029, en tan poquito tiempo, va a haber una incorporación de tecnología. Ellos quieren que haya una incorporación de tecnología a nuestra vida absolutamente revolucionario. Y nos lo van a vender además como algo maravilloso, que nos va a dar capacidades que no tenemos y posibilidades que no tenemos, cuando realmente de lo que se trata, y yo creo que es la mejor forma de resumirlo, porque es el resumen del transhumanismo además, que es la ideología del nuevo orden mundial, de lo que se trata es de lo siguiente. El problema de la inteligencia artificial, de las tecnologías, no es que se vayan a revolver contra nosotros. Esto que nos cuentan, ¿no? La IEA en un momento determinado tomará como autoconsciencia y puede ser que arremeta contra el ser humano. Vamos a ver, la IEA está muy bien programada. Es decir, no surge por casualidad, surge con unos algoritmos. Hay que meterse y tener conocimiento de causa de ese tipo de cosas. La IEA no tiene esa singularidad de la que nos hablan. Hay que ponerla muy en entredicho. Y yo creo que pertenece más este peligro al ámbito de la ciencia ficción que la realidad. ¿Dónde está el auténtico peligro para los seres humanos de este boom tecnológico? ¿Quién no ha visto la película Matrix? La mayoría hemos visto la película Matrix. ¿Cómo viven los humanos en Matrix? Viven en una colmena con un enchufe aquí en la nuca a una realidad virtual. Bueno, pues lo que el nuevo orden mundial consiste en que vivamos de esa manera, pero, permíteme la expresión que creo que todos conocemos, inalámbricamente. Es decir, no tenemos que estar enchufados con un tubo, sino Sí, que sí. inalámbricamente vamos a estar enchufados. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando yo me acerco a las tecnologías, una cosa es que yo use las tecnologías y otra cosa es que las tecnologías me usen a mí. Y ojo, porque esto es fundamental entenderlo. La dinámica que se va a ir impulsando no es para que nosotros usemos las tecnologías para nuestro trabajo, para nuestras labores, para nuestras comunicaciones. No, es que las tecnologías terminen usándonos a nosotros. El peligro no es que la inteligencia artificial nos coma, no. El peligro es que nosotros nos metemos tanto en lo tecnológico, hacemos tanto nuestro el panorama y el escenario tecnológico, que terminamos siendo tú y yo terminales del entramado tecnológico. Yo me creo que soy Emilio y he dejado de ser Emilio. Soy un terminal del entramado tecnológico. Y como tú decías muy bien, cuando se habla del pensamiento, de la nube, ojo, sí, nos lo venderán, nos lo empiezan a vender ya como un gran éxito, ¿no? Estamos conectados a la nube, a partir de ahí puedo transmitir mis pensamientos. Lo que actualmente hago con el teclado o con la voz, simplemente con el pensamiento, a través de un chip, a través de una diadema, podré tener un acceso a la nube. Pero ojo, por favor, que cuando tú estés conectado a la nube está conectada a ti. Que esto tiene una relación biunívoca. Si tú te conectas a la nube está permanentemente sabiendo lo que se mueve en tu cabeza. Y a partir de ahí los que manejan el algoritmo pueden decidir, por ejemplo, y concluyo, Diego, pueden decidir qué es locura y qué es cordura. Puede ser que en un momento determinado los algoritmos determinen que una persona que cree que hay vida más allá de la muerte,
que cree que el ser humano tiene una dimensión trascendente, que tenemos alma, que tenemos espíritu. Esta es una persona que te detecta el algoritmo de la nube, que está loca y necesita un tratamiento médico, un tratamiento psiquiátrico, porque está loca. En definitiva, que el auténtico peligro del transhumanismo, y es en la columna vertebral del edificio que se está levantando de aquí hasta el 2030, es ese transhumanismo, y es que nos metamos en la tecnología de modo que nosotros dejemos de usarla realmente para que seamos usados por ella. Eso irá ligado, eso irá unido a la necesidad de mucho miedo, de mucha inseguridad y de mucha incertidumbre, porque eso está dicho en los textos cristianos. Cuando el nuevo orden mundial sea una realidad, la proclamación que se va a hacer es la proclamación de paz y de seguridad. Habrá una proclamación internacional, los poderosos del mundo, de paz y de seguridad. Y la gente se lo querrá creer, la gente lo hará suyo. Nos dicen los textos cristianos, ojo, de paz y seguridad no habrá nada, pero la gente se lo creerá. ¿Y por qué no lo creeremos? Porque vamos a llegar con el agua al cuello. Digo, estos años que vamos a vivir, además de este hilo conductor de las tecnologías, van a ser de muchas turbulencias, de muchos removimientos en todo, no solamente en la economía, en las finanzas, también en el contexto geopolítico y geoestratégico, también en suministro de bienes, en lo que son efectos que tienen que ver con el clima, también en lo que son pandemias. Vamos a ver muchos removimientos porque se trata de que en la medida en que yo va construyendo el edificio, en nosotros vaya habiendo un agotamiento mental, un agotamiento físico y psíquico, para que cuando lleguemos al momento cumbre y ellos lancen esa proclamación, digamos, uy, qué bien lo que nos están ofreciendo, por fin podemos vivir en paz, por fin podemos vivir con seguridad. Y esa seguridad será todo lo contrario a la libertad, y esa paz será todo lo contrario a la paz verdadera, y será autoritarismo. Eso es lo que ellos tienen en sus planes, como modestamente yo someto a vuestra consideración, sabiendo que no estoy en posesión de la verdad, sino como hipótesis que considero que deben ser objeto de reflexión. Sí, bueno, este escenario es un tanto apocalíptico también, hay que decirlo, ¿no? Porque estamos hablando de que nos quieren vender ahora una guerra en Europa, una guerra en Oriente Medio, que bueno, no sé si no la venderán, pero sí la hay, y yo creo que la están encubriendo y ahí a lo mejor es por donde está la verdadera guerra, ¿no? No lo que quieren vendernos en Europa. Pero ojo, hablando de la guerra, yo creo que es más una guerra espiritual, la guerra que nos quieren vender, Emilio Carrillo. Y yo ahora te hago la pregunta clave que me ha hecho reflexionar todo esto que has dicho, que creo muy acertado. Cuando nos instalen o digamos, ¿cómo puedo utilizar la palabra? Cuando sí, cuando nos instalen o cuando de alguna manera intervengan en nuestra evolución con estos chips, con este transhumanismo, con estas conexiones, con esta nueva era digital revolucionaria que te la venderán como que sabrás no sé cuántos idiomas y serás muy feliz y todo esto y harás no sé cuántas cosas y vivirás más tiempo, eh, se apoderarán de nuestro alma de esa manera. Extraviará nuestra alma, exactamente, creo que esa es la expresión correcta, extraviarnos, hacer que perdamos, ¿no?, una visión verdadera de lo que es y de lo que somos. Es que un ser humano que deja de darse cuenta que tenemos una dimensión imperecedera, querido Diego, deja de ser un ser humano. Nos convertimos en infrahumanos. El ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Lo perecedero que hay en nosotros, este tal Emilio, pero en este tal Emilio hay algo que es imperecedero. En el idioma que tú y yo hablamos, no sucede en el inglés, curiosamente, hay un verbo que es ser y un verbo que es estar. Los ingleses lo meten todo en la rebujina del to be. Nosotros no depende del escenario, ¿no? Hay un verbo que es ser y un verbo que estar. La esencia, lo imperecedero que hay en nosotros es el ser. Y lo perecedero, el Emilio de turno, el Diego de turno, es el estar. Y es maravilloso, un ser que encarna en un estar. Pero ojo, cuando el estar deje de estar porque fallezca, el ser sigue siendo. Claro, tener esa visión de la vida es ver al ser humano tal como somos. Cuando olvidamos nuestro ser y nos ofuscamos y nos aferramos al estar, somos infrahumanos, que es lo que ellos quieren. Porque además a partir de ahí somos fácilmente manipulables. Una persona que está aferrada a lo pasajero y efímero que hay en ella es muy manipulable. ¿Por qué? Porque meterle el miedo es muy sencillo. Porque llevarlo a un sitio u otro a través de la incertidumbre y la inseguridad es muy sencillo. ¿Cuántas personas hoy en el mundo, Diego, están dispuestas a renunciar a parcelas de libertad
a cambio de la seguridad. Y Ya claro, lo han hecho, Emilio, y a cambio sí, del miedo. Y en el 2020, sin llegar a... O sea, lo ha hecho efectivamente, muchísima gente y está en peligro. efectivamente. Claro, y sin darse cuenta de que sin libertad no hay seguridad. Sin libertad lo que hay es autoritarismo. Eso no es seguridad, eso es autoritarismo, eso es control. Eso es dejar de ser realmente un ser humano desde el olvido de lo que somos y aceptando unas pautas de vida, aceptando unos patrones y unos sistemas de creencias que nos convierten, como decía antes, en un terminal más de un gran complejo tecnológico, que es lo que quieren que seamos. Tema de conversación del que sepáis que nadie tiene ni idea. Sacar un tema de conversación del que nadie tenga ni idea. Veréis que inmediatamente todos empezamos a opinar. Vamos a ver, si es la primera vez que escuchas esto, guarda silencio, infórmate. Pues no, inmediatamente se empieza a opinar. Ayer por la tarde se nombró a un cardenal papa. Y en cuestión de minutos ya estaba todo el mundo dando su opinión sobre Robert Provost, que hoy es León XIV. Al momento todo el mundo estaba dando la opinión, me parece bien, me parece mal. Vamos a ver, pero ¿tú sabes algo de este hombre? ¿Sabes algo de su trayectoria? Hombre, vamos a tener un mínimo de conocimiento de causa. No, juzgamos permanentemente, no lo podemos evitar. Ahí sale el magistrado juzgando a la vida, esto está bien, esto está mal, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y lo malo de esto, además, lo más malo, es que no nos pagan, ¿sabéis? Porque a los magistrados, a los jueces, a la jueza tienen un sueldo. Nosotros, sin embargo, estamos permanentemente juzgando a la vida y lo hacemos gratis. Qué trabajón tan inmenso y sin cobrar ni un solo euro. Cuando nos ponemos a contramano de la vida, nosotros nos convertimos en jueces de la vida. Mirad, hace 400 años hubo un gran sabio, que seguro que habéis oído hablar de él, llamado Galileo Galilei. Galileo Galilei hace 400 años no fue el primero que lo dijo, ya lo habían dicho algunos antes como Ptolomeo, pero en fin, creo que los libros de historia casi dicen que fue él el primero, que se pronunció públicamente como científico diciendo: la Tierra no es el centro del universo. Porque se creía que la Tierra era el centro del universo, es decir, la Tierra está en el centro y todo el universo gira en torno a la Tierra. El Sol gira en torno a la Tierra, la galaxia gira en torno a la Tierra, el universo gira en torno a la Tierra, todo gira en torno a la Tierra. Había ese convencimiento. Y Galileo Galilei, que observaba el cosmos, dijo: no, la Tierra se mueve, ¿sabéis? No es el Sol el que se mueve en torno a la Tierra, es la Tierra la que se mueve en torno al Sol, y el Sol se mueve por el universo. La Tierra se mueve, la Tierra no está fija y el universo moviéndose a su alrededor. Lo cogió la Inquisición, lo acusó de hereje y lo empezó a torturar. Y claro, cuando lo estaban torturando, pues el hombre dijo: mire usted, yo no quiero que me torture, no quiero morir aquí en medio del martirio. No tuvo, vamos a llamarlo así, la entereza, pero en fin, hay que ponerse en su lugar también para entender su posición, ¿verdad? Y cuando lo estaban martirizando, en un momento de: por favor, que he recapacitado y tenéis razón. Qué tonto he sido, cómo he podido pensar que la Tierra se mueve. Claro que tenéis razón, la Tierra no se mueve, la Tierra está fija y es el centro del universo. Cuenta la historia que le dieron varios tortazos más y lo dejaron en libertad a los pocos días. Y también cuenta la historia que pasaron muchos años, ya era muy mayor Galileo Galilei, estaba en el lecho de muerte por enfermedad. Y ya no lo podían matar porque se estaba muriendo. Y entonces fue cuando dijo aquello, esa frase célebre en italiano de eppur si muove. Y sin embargo, se mueve. Claro, ¿cómo no va a moverse la Tierra, por favor? Claro que se mueve. La Tierra no es el centro del universo. Han pasado 400 años. La Inquisición mantuvo esto como una herejía hasta 1812, como quien dice, hasta ayer. Pero, en fin, han pasado los años y hoy yo creo que nadie mantiene la idea de que la Tierra es el centro del universo. Y si alguien dijera que la Tierra es el centro del universo, nos sonreiríamos, ¿verdad? Bien.
Ciertamente nadie dice que la Tierra sea el centro del universo. Yo no conozco a nadie que diga eso, pero conozco así de gente que dicen la Tierra no, pero yo sí soy el centro del universo. Yo sí, por favor, porque todo debe estar a mi servicio, la vida entera a mi servicio. La naturaleza, todas las formas de vida, las personas que me rodean. Eso en psicología tiene un nombre, la cosificación de las personas. Las personas están a mi servicio para darme placer, para satisfacerme, y desde el centro del universo que soy yo, todo lo juzgo. Y lo que me conviene lo llamo bueno, lo que no me conviene lo llamo malo. Habrá mayor alejamiento del sentido de la vida, habrá mayor alejamiento de la realidad. Qué pecado tan tremendo, entendiendo como pecado lo que realmente significa etimológicamente este profundo y total alejamiento. Es impresionante. Y claro, el egoísmo, el egotismo, el egocentrismo nos impregnan y casi no nos damos cuenta. Perdemos una mirada compasiva hacia la vida, hacia los demás, hacia los reinos de la naturaleza en su totalidad. Vamos perdiendo esa mirada. Yo diría que la hemos perdido, la estamos algunos, me imagino que si estamos en esta sala será por eso, para que empezamos como a recobrar un poquito la vista. Estamos como empezando a recobrar la vista que hemos perdido para ver la realidad de las cosas. Tanto yo, tanto egoísmo, tanto egocentrismo. Perdemos la compasión, la empatía, la solidaridad, la cooperación, la mano tendida. Nos metemos en nuestro mundo cerrado, estéril, en nuestro hábitat que llamamos de confort, aunque como dicen muchos psicólogos es un hábitat de mentira existencial, que nunca te va a dar felicidad, que nunca te va a dar plenitud, y lo sabes, pero ahí sigues, eres incapaz de abandonar esa dinámica de vida alejada del sentido de la vida, alejada de lo que realmente es y alejada de lo que realmente eres. Y en ese contexto de estar a contramano del sentido de la vida, el antropocentrismo. El ser humano, yo el primero soy el centro del universo, y yo y mi especie, el ser humano. Los demás están a nuestro servicio. Todas las formas de vida están al servicio del ser humano, del género humano. Esta visión absurda, ridícula, donde no hay una mirada de respeto a la vida, no hay reverencia a la vida, no hay respeto, ni hay ningún tipo de sensibilidad con relación a la vida. Esta forma tan absurda es lo que se llama antropocentrismo, que va unido al especismo. Es que nuestra especie es superior. Nuestra especie no es superior. Es verdad que el ser humano tiene una autoconsciencia que, por lo que sabemos, no hay en otras formas de vida que hay en este planeta. Pero ¿qué nos han enseñado los maestros y maestras? Que eso no es un privilegio, eso es una responsabilidad. El que tengamos una capacidad mental, una capacidad de discernimiento, una capacidad de disquisición, el que tengamos una autoconsciencia de que somos, de que existimos, eso que caracteriza al ser humano no es un privilegio, es una responsabilidad. Podríamos decir que las otras formas de vida forman parte de nuestra misma familia y son como hermanos pequeños. Pero esos hermanos pequeños los tenemos que respetar, los tenemos que cuidar. No podemos abusar, no debemos abusar de ellos, no debemos violentarlos, no debemos infligirle dolor y sufrimiento. Cristo Jesús fue muy claro en esto. ¡Ay de aquellos que le hagáis daño a uno de estos pequeñuelos! Lo dicen los evangelios con toda claridad. ¡Ay de aquellos que le hagáis daño a alguno de estos pequeñuelos! Los pequeñuelos, en las palabras de Cristo, son todas las formas de vida inocente, vulnerables. Son los niños, sí, pero también son los animales, también son todas las formas de vida inocentes, vulnerables, que tenemos la responsabilidad de cuidarlas. No como privilegio, todo lo contrario, la responsabilidad de dar un servicio, de atender sus necesidades, de guiarlas por el camino evolutivo. La reverencia por la vida es una llamada clara a dejar atrás el antropocentrismo,
el especismo, el considerarte el centro del universo, yo y los míos como centro del universo, es una llamada, un gran clamor que te invita a ver la vida de otra forma. ¿Y qué otra forma hay de ver la vida? Alineado con el sentido de la vida. Y ese alineamiento con el sentido de la vida, ha habido ya tantos hombres y mujeres que nos han dicho en qué consiste. Y como decía hace un momento, mi referente es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no puede ser más claro. ¿Qué significa el vivir en sintonía, alineado con el sentido de la vida? Hay un diálogo en el Evangelio de Juan, de Cristo Jesús, con un gran rabí judío, que era como un discípulo discreto. Podríamos decir que en el momento final determinante, en el momento de la pasión, en el momento de la crucifixión, esta persona, permitirme la expresión, sale del armario. Y de ser un seguidor discreto de Jesús, aparece en la crucifixión para estar con él. Y pone de manifiesto que admira y que sigue las enseñanzas de Cristo. Y es un rabí judío, es una persona notable dentro del ámbito judío. Me refiero a Nicodemo. Y hay un diálogo en el Evangelio de Juan entre Cristo Jesús y Nicodemo. Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda mirándolo con los ojos muy abiertos y le dice, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Claro, como dice que hay que nacer de nuevo, Nicodemo dice, ¿y cómo vuelvo otra vez al vientre de mi madre? Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando. Hay que nacer de nuevo y para darle más énfasis del agua y del espíritu. Amigos y amigas, tenemos que nacer de nuevo. Para ir recuperando esa mirada que hemos perdido, para ir saliendo del alejamiento en el que estamos, para ir recobrando el sentido de las cosas, para ir saliendo de la amnesia de lo que es y de lo que somos, tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es volver al vientre de nuestra madre, no. Es aquí ahora empezar a vivir de otra manera. Tienes que morir a una forma de vida. Hay que morir a una forma de vida. La del pequeño yo, la del egoísmo, la del egotismo, la del materialismo. Tienes que morir a esa forma de vida. Cristo es contundente al respecto. Tienes que morir a esa forma de vida. Y al morir a esa forma de vida resucitas, naces de nuevo, viviendo en coherencia con lo que eres y con lo que es. Y una coherencia con lo que eres y con lo que es, que Él además nos pone toda una serie de prácticas de vida para que veamos en qué consiste, cómo se plasma ese nacer de nuevo. Ahí tenemos el célebre Sermón del Monte o de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, donde Cristo nos desgrana la práctica de vida, que significa nacer de nuevo. Y que podríamos decir que tiene como elemento, uno de los elementos clave, no el único, pero uno de los elementos clave, la compasión. Nacer de nuevo significa que la compasión brote en nosotros, pero la compasión verdadera, no la compasión con barreras, sino la compasión verdadera. Nacer de nuevo no es tener compasión conmigo. ¿Con quién te compadeces tú? Conmigo. Cuando lo estoy pasando mal me compadezco mucho de mí mismo. Las tradiciones espirituales orientales son muy ilustrativas. Tener en cuenta que cuando llegamos al plano de luz, hemos dejado ya el coche por completo diluido, como antes decíamos. Cuando llegamos al plano de luz, hay una fase de ese plano de luz que es lo que en el cristianismo se llama el cielo. ¿Quién no ha oído hablar del cielo, verdad? Donde van las almas. Pero ojo, el cielo es la primera fase, por así decir, del plano de luz. Las almas llegan y llegan a un estadio que es el cielo. ¿Por qué se le llama el cielo? Porque es un estadio lleno de bendición. No hay mundo emocional, pero sí se vive una plenitud desde el punto de vista del ser, una plenitud en lo que realmente somos. Es también el ámbito donde se producen los reencuentros álmicos, es decir, cuando uno vuelve, cuando uno va al plano de luz, digo vuelve porque todos venimos de allí, cuando uno vuelve al plano de luz, allí nos reencontramos álmicamente con seres queridos que habían fallecido y que álmicamente se produce el reencuentro.
Es un plano, en definitiva, esa fase del plano de luz que es el cielo, es de una gran plenitud, no entro en más detalles, salvo que me lo preguntéis, es de gran plenitud y por eso precisamente se llama el cielo. Pero ojo, las almas no se quedan ahí. Ahí están el tiempo que consideren oportuno, hablando de tiempo en nuestro lenguaje. Pero no se quedan ahí. Hay un momento determinado que las almas en el plano de luz dejan esa primera fase que es el cielo y entran en otra segunda fase que se le llama de servicio y de sabiduría. Y esa fase es enormemente activa y enormemente potente porque el alma recibe sabiduría. El alma va a recibir las respuestas a todas las preguntas en conciencia que se haya podido hacer mientras que estaba en este plano. Si no te has hecho preguntas, no se te va a dar la respuesta, pero si te haces preguntas de tipo espiritual, consciencial, metafísico, existencial, todo eso vas a tener respuesta. Los seres de luz van a darte esa respuesta. Y esa fase de sabiduría puede ser una fase prolongada en función cada uno de las preguntas que durante su encarnación física se haya podido plantear. Y junto con la sabiduría, el servicio. Las almas, la de vuestros seres queridos, la de mis seres queridos que están en el plano de luz, realizan, una vez que han dejado el cielo, realizan actividades de servicio muy potentes. Acompañan en el tránsito a desencarnados, porque el tránsito este que yo antes compartía, que es el estadio donde disolvemos el purgatorio, donde disolvemos lo emocional y lo mental, no lo hacemos solo. Estamos acompañados de seres de luz, estamos acompañados de almas que han desencarnado y que nos acompañan en ese camino de disolución de nuestro coche para que entremos en el plano de luz. Pero es que además, eso en función de cada alma, las almas realizan también funciones aquí. Desde el plano de luz, las almas se proyectan no encarnadas, sino como almas para llevar funciones de apoyo, de armonía, de sintonización, de armonización, de equilibrio ante las mil circunstancias durísimas que hay en la actual humanidad para, con su sola presencia, poner un pelín, aunque sea un pelín, de esa armonía, de esa sintonía que en muchas ocasiones requerimos. Y hay multitud de personas que en momentos muy difíciles sienten como una presencia, por así decir, o sienten como un estado que no comprenden muy bien. Oye, estoy viviendo esto con una especie de sosiego, con una especie de serenidad que no es propio. Bueno, pues estas almas que se proyectan aquí aportan mucha de esa serenidad, de ese sosiego ante circunstancias, sobre todo masivas, cuando son temas que afectan a muchísimas almas, grandes accidentes, grandes tragedias, catástrofes naturales, realizan unos actos de presencia enormemente potentes. Quiero decir con esto que la conexión con los seres queridos que han fallecido está ahí siempre. No tiene un componente físico, por favor. Olvidémonos de reproducir lo de esta habitación porque ellas están ya en otra habitación. Pero es no menos potente, no menos presente y no menos, y sobre todo, amoroso. No lo olvidemos nunca. Y por otra parte, no lo atosiguemos porque allí no están de vacaciones. Allí también tienen tareas, allí también tienen actividades. ¿Cuáles? Las que corresponden precisamente en esa habitación del plano de luz y en el estadio que ahora están viviendo. Y tranquilidad, tranquilidad, porque el encuentro álmico se va a volver a producir, no tengáis ningún tipo de duda. Hay personas que me dicen, bueno, Emilio, pero si cuando yo desencarne y vaya al cielo, el alma de mi ser querido ha vuelto a encarnar, ya no está, entonces no se produce el encuentro álmico. No os preocupéis, porque realmente las almas nunca encarnan al 100%. Podríamos decir que desde el plano de luz, los conductores se proyectan. Es como un foco de luz que está aquí, se enciende el foco de luz y la luz se encarna en el coche aquí. Pero el foco siempre está aquí. Esté encarnado o no esté encarnado, el foco siempre está aquí. Con lo que cuando nosotros regresamos al plano de luz, el encuentro álmico siempre se produce. Y ciertamente, cuando contemplamos la realidad desde el plano de luz, amigos y amigas, nos damos cuenta de lo que aquí sabemos, pero se nos suele olvidar.
Esta experiencia humana es, dicho en mi lenguaje aquí andaluz, es un plis-plas. Esto es, estás, ya no estás. Esto es enormemente rápido. Se nos puede hacer muy lento, se nos puede hacer muy pesado, se nos puede hacer muy doloroso por las experiencias de la vida. Oye, pero mantente en tu sitio, serénate, tranquilízate. El alma de tu ser querido estaba aquí contigo. Ahora ha vuelto al plano de luz, que es donde tú irás. Yo me pongo el ejemplo a mí mismo de que es como irte de vacaciones con tus seres queridos. Y cuando estás de vacaciones, por las razones que sea, por trabajo, por las razones que sea, uno de tus seres queridos tiene que volver antes. Hemos ido a no sé dónde y estamos aquí, pero un ser querido, vamos a imaginar que por temas de trabajo, tiene que volver antes, aunque nosotros seguimos aquí. Ese ser querido tiene que volver antes. Tampoco hay que llevarlo a demasiada tragedia, porque también nosotros vamos a volver. Y esa duración que hay entre el tiempo que nuestro ser querido ha vuelto al plano de luz y el que nosotros tardaremos en volver al plano de luz, realmente, en términos álmicos, esto es un plis-plas, porque esta vida, esta encarnación humana, es una encarnación enormemente rápida, enormemente veloz, aunque repito, cuando estamos aquí sin nuestro ser querido, ese dolor nos puede, entre comillas, afectar y nos puede parecer excesivamente prolongado. Por eso es el momento, cuando este tipo de cosas suceden, de mirarnos, de conocernos mejor, de recapacitar, de reflexionar, de no dejarnos arrastrar por nuestros mundos emocionales y mentales, que nuestra dimensión álmica tenga más presencia, la dimensión de lo que realmente somos se haga más presente. Podemos seguir, Anaels. Ay, pues me encanta. Siempre que hablas de esto, yo de verdad quisiera morirme, porque es un lugar tan hermoso que dices, bueno, quiero estar ahí, ¿no? Con todo eso que dices. Y ya respondiste unas preguntas como la de la reencarnación que nos preguntaba una mamá, si mi hijo reencarna, me recibirá cuando me muera. Entonces, pues ya la respondiste y también te preguntan de lo que estabas diciendo, si hay ciudades, pueblos, comunidades en el más allá. No, no. No, No hay nada de eso. ciudades, no, no, nada. Nada de lo que aquí conocemos existe allí. Vamos a ver, existen la comunidad más hermosa que puede existir, que es la álmica, la espiritual. Eso es lo que allí existe, pero nos tenemos que quitar de en medio lo que son ideas de lo que es nuestro plano físico. No lo podemos pasar allí. No obstante, dicho esto, porque esto es así, pero dicho esto, hago una matización, ¿vale? Con relación al cielo, acabo de compartir que en el plano de luz, el cielo es una primera fase. No estamos ahí permanentemente. El alma, una vez que ha estado un tiempo que no está establecido, depende de cada alma, en el cielo, sigue su camino en el plano de luz y entra en esa, para mí, maravillosa dimensión del plano de luz, que es la sabiduría y el servicio. Pero en el cielo, en esa primera fase, en el cielo sí se da la circunstancia de que aparentemente pueden haber cosas como la que tú has citado, Anaels. Que puede haber la sensación de que hay casas, de que hay una forma de vida, entre comillas, parecida, similar a la que aquí desarrollamos. ¿Esto por qué es? Incluso hay quien en la conexión con el plano de luz, en concreto con el cielo en el plano de luz, incluso dicen que hay hospitales. Bien, cuando este tipo de cosas las escuchamos, no tenemos que considerarlas simplemente locura. Debemos pasarla por nuestro discernimiento. ¿Qué puede significar? Que en algunas conexiones que tenemos con seres que están en el cielo, nos puedan indicar que allí hay casas, que allí hay actividades como las que aquí desarrollamos, e incluso esta cosa tan singular de que haya hospitales. Hospitales, si son almas, ¿para qué quieren las almas hospitales? Bien, esto tiene que ver con algo que no es una realidad material, sino que es una vivencia consciencial. Hay que diferenciar lo que es una realidad física y material, que no hay en el cielo nada de esto,
pero sí hay una vivencia en conciencia, porque hay que tener en cuenta que en el cielo estamos recién llegados. Hemos dejado esta habitación de la vida en el plano físico y nos hemos ido a la habitación de la vida en el plano de luz. El cielo es la primera fase del plano de luz y por tanto podríamos decir que en el cielo estamos recién llegados al plano de luz. Y aunque no tenemos mundo físico, ni emocional, ni mental, lo que tenemos es el ser que somos, que es conciencia, es el atributo de nuestro ser, conciencia. La conciencia del ser todavía está como impregnada por lo que ha sido la vivencia en este plano material. La vivencia está Un tan trocito de cercana en el Ucrania. tiempo. ¿Cómo va a invadir Rusia Europa? Es decir, es que son cosas simplemente que el que se le dé la más mínima credibilidad pone de manifiesto un estado de la gente donde están tan metidas en el miedo y a través del miedo en creerse lo que le dicen, que hombre, ya ha llegado el momento de dar un paso adelante. Ahí en América Latina, la gran cultura maya, hace ya mucho tiempo que nos dijeron, habrá un momento en la historia de la humanidad donde prevalecerá la sala de los espejos. Es decir, un momento en donde todo está a la vista. Para quien quiera ver, claro, estarás a la vista tú mismo, tu estado de conciencia, tu forma de ser, y estará todo a la vista. Yo creo que estamos en esa sala de los espejos que la cultura maya nos anunció hace ya bastante tiempo. Qué interesante, Emilio. Una pregunta. ¿Qué interesa? O sea, vamos a ver. Hablando claro, porque ahí vemos a Macron a Macron le vemos muy interesado en la guerra, ¿no? Que sigue reuniendo con Zelensky, parece que está como medio siendo un activador de todo esto Macron, ¿no? Vemos también a von der Leyen, no sé si lo pronuncio bien, ¿no? Eh, y digamos como el grupo de lobbies, ¿no? Dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? El grupo de lobbies, no sé qué, bueno, Pedro Sánchez obviamente, pero Pedro Sánchez hay que dejarlo un poquito al margen porque es un poquito como ambivalente, ¿no? Va dando saltos, no se sabe muy bien por dónde va a salir, pero ¿qué intereses tienen estas personas, estas personalidades o este grupo al que representan con crear este marketing ahora mismo de guerra? Bien, hay que diferenciar entre, por ejemplo, el caso de Macron, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que él representa, él no pasa de ser la marioneta, ¿eh?, de unos Eso. poderes. Está en el escenario representando lo que en la tramoya, en la parte del escenario que no vemos, lo que está detrás. Hay que diferenciar el papel que hace ahí también con la propia defensa de sus posiciones personales. Es decir, Macron sigue queriendo ser poderoso y quiere que cuando deje de ser presidente de Francia, si es que tiene que dejar de serlo, pues tener algún puesto de responsabilidad, si es posible mayor. Pues hay que recordar que Macron, antes de que pasara todo esto, querido Diego, estaba políticamente amortizado. Es decir, en Francia nadie quiere a Macron. Perdió las elecciones europeas, perdió las elecciones generales que convocó después de las europeas. No ha sido capaz de formar gobierno, nombra porque el presidente francés puede nombrar al primer ministro, eso sí, tiene que estar apoyado por la Asamblea Legislativa. Como Macron ha perdido la mayoría en la Asamblea Legislativa, primer ministro que nombra dura unos cuantos meses, nueva crisis de gobierno. Esa es la realidad en la que está Francia. Esto le ha venido maravillosamente, él se está agarrando a esto como a un palo ardiendo porque le salva su posición personal. Fíjate, Es de un estar poco como hundido Pedro Sánchez, políticamente. ¿no? Es un Pero poco como bueno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no está tan hundido electoralmente en España. Vaya por Ya. delante que yo no tengo, iba a decir que Pedro Sánchez no es santo de mi devoción. Ya. Ninguno es santo de mi devoción, porque parece que como digas no sé qué, es que estás apoyando a otro. No, en mi caso, yo estoy convencido que todos los políticos al fin y al cabo son iguales, tienen lo mismo y persiguen lo mismo, sus intereses personales y ser voceros de una élite que los maneja como marioneta. Me da igual que se vistan de un color que se vistan de otro. Todos son exactamente lo mismo. Pero al menos en el caso de Pedro Sánchez, las encuestas, bueno, pues hay de todo tipo, pero mantiene un cierto peso electoral, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero el caso de Macron era tremendo, Diego. Entonces, claro, ahora fíjate, está sacando pecho. Es un líder internacional que convoca a otros países y que lidera. Es Uf, qué espectacular, ¿no? peligro. Está como resurgiendo de sus cenizas, aprovechando un acontecimiento. Eso sí, lo está aprovechando en clave personal, pero ojo, en ese escenario está manifestando lo que le dicen que tiene que manifestar y diciendo lo que tiene que decir.
Y claro, hay muchos políticos que este tipo de cosas le vienen maravillosamente cuando están en crisis, porque es una forma de darse un protagonismo que habían perdido ante el ciudadano y el electorado por completo. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante. Tengo más incógnitas. No sé, si quieres te lanzo ahí varias y tú me dices por dónde quieres ir. ¿Te parece? Me parece muy... Mira, me gustaría también que me dieses tu opinión sobre el tema de los 144.000, ya que hablas tanto de la Biblia y todo esto. Si esto, no sé si son semillas estelares, ¿qué opinas de los 144.000? Me gustaría saber, porque yo he escuchado mucha información sobre el tema de por qué se han metido en Ucrania, si es verdad que hay laboratorios. Descubrieron, bueno, perdona, le confiscaron un ordenador portátil al hijo de Biden con unos contratos bajo cuerda de muchísimos millones y encontraron una cantidad de información que Donald Trump y pues todo lo que está repasando ahora mismo, que están sacando muchos documentos a la luz, entre ellos lo de JFK y todo esto y mucho más, pues es muy posible que ahora pues Donald Trump va como va por todo, ¿no? Se ve que Donald Trump ha entrado fuerte y va por todo. Le queda poco tiempo quizá de vida y por eso dice, esta es la mía, me voy a vengar incluso, porque viene con muchas ganas de venganza, ¿no? Por lo que le ha pasado. Entonces, bueno, me he ido ya. Te estaba contando 144.000 casos de laboratorios en Ucrania o establishment y élite de Europa con referente a lo que has dicho. No sé si es que está detrás George Soros, alguien interesado en mover una serie de capital. La guerra, sabes que da mucho beneficio a ciertas personas. Ahí hay un marketing, ya solo los kits estos de supervivencia van a dar muchísimo dinero, igual que las mascarillas, ¿sabes? O sea, esto ya solamente por anunciarlo en los telediarios, etcétera. Bueno, no sé, dime, Mira, ¿cuál pues te interesa más? empiezo si te parece, porque creo que se puede despachar con facilidad el tema de George Soros. Bien. George Soros pertenece a ese grupo que denominamos la élite, entre comillas. Posiblemente no es de los miembros más destacados, ¿no? Dentro del contexto de la élite, pero George Soros tiene un signo distintivo, una señal de identidad que es importante. Cuando hablamos de Bill Gates, cuando hablamos de Elon Musk, cuando hablamos de Bezos, son personas que han montado corporaciones tecnológicas fundamentalmente, pero al fin y al cabo son corporaciones que se basan en la producción de bienes y servicios, aunque sean de alta gama tecnológica, ¿verdad? Este no es el caso de Soros. Soros en su vida ha tenido una empresa, en su vida ha realizado nada. Es decir, toda su fortuna personal lo ha ganado siempre a través de la especulación. Punto. Especulación. Es un experto en la especulación. Esto no es que lo diga yo, ni es siquiera algo ofensivo, ¿no? Es una realidad. Este hombre ha ganado siempre dinero a través de la especulación financiera, de la especulación de capitales. Ha especulado con metales preciosos, ha especulado con divisas, siempre ha especulado con valores en bolsa, Y ha siempre ha financiado sido. muchísimas campañas de presidenciales, ¿eh? Hay que decirlo también, Sí, ha sí, sí, entrado mucho en la totalmente, influencia de eso. efectivamente. Bueno, y aquí en España, no sé si fue la primera, pero vamos, fue en la primera semana que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, recibió a Soros, es decir, fue toda una especie de puesta en escena diciendo, oye, yo aquí tengo un valedor que viene de antes, claro, no va a venir del día anterior, yo tengo aquí un valedor que además ya se muestra, ¿no? Y claro, lo que está pasando en Europa tiene mucho que ver con, porque Europa, si lo comparamos con lo que es el resto del mundo, le está pasando algo parecido. En Europa está perdiendo capacidad productiva, capacidad industrial, capacidad tecnológica. Y la única forma de mover dinero es a través de la especulación, ¿no? Y claro, la Fíjate. especulación aquí es sencillo porque el Banco Central Europeo le da la máquina de fabricar euros y empiezan a sacar euros a troche y moche, ¿no? Y estamos, claro, es muy propio de la filosofía de Soros lo que está pasando en Europa, por decirlo de alguna manera. Es decir, creo que esa parte de la élite que Soros representa se ve muy bien escenificada en los movimientos puramente especulativos, que después detrás no hay nada que tenga ningún tipo de sustancia. La sustancia puede ser que nos guste o que no nos guste, pero Neuralink tiene una sustancia, para entendernos. Hay unos chips, hay unos satélites, ¿no? En las corporaciones de SpaceX, por ejemplo. Este no es el caso de Soros y tiene mucho que ver con lo que estamos percibiendo de esta especulación vacía, ¿no? Como un castillo de naipes, ¿no? Que se crea, pero que vemos que no tiene ningún sostén, que es en lo que se ha convertido Europa.
Esto con relación a Soros. Ya te digo, su principal señal de identidad es que no se ha hecho el dinero a través de corporaciones tecnológicas, empresariales, sino puramente a través de los Ya, no, juegos artificios de la especulación financiera. Con como tú relación a los... dices, ¿eh? Sí, ¿Perdón? sí, como tú dices, esto da como, hablando mal y pronto, tufillo a George Soros, ¿no? Da un poco de tufillo este tipo de propaganda, porque es una propaganda, vamos. Es una señal de identidad muy curiosa que va asociada a este Mm. personaje. Sí, El sí, caso sí. de los 144.000. Y ahora también, si te parece, hago alguna mención a la marca de la bestia que antes citaste. Sí, sí, por favor. Los 144.000 son aquellas almas encarnadas, por tanto son seres humanos, almas encarnadas, que han avanzado más espiritualmente. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, Cristo Jesús utiliza el símil de la lámpara de aceite para hablar del alma y dice que estamos llamados a echar aceite a la lámpara, porque habrá un momento determinado que se terminará un ciclo y aparecerá un nuevo ciclo, una nueva humanidad en una tierra restaurada, que para participar de ese nuevo ciclo no es que tengas que tener la lámpara llena, pero tienes que tener un nivel mínimo requerido, porque si no, no vas a tener sintonía vibratoria con la frecuencia vibracional de esa tierra restaurada. Y Cristo Jesús nos habla de esa metáfora de la lámpara de aceite que tenemos que ir echando aceite. Pues bien, con esta metáfora como telón de fondo, es fácil de entender lo que son los 144.000. Son aquellas almas, por tanto, personas, son aquellas almas que a través de sus ciclos de encarnaciones han llenado la lámpara. Bien, han llenado la lámpara. Son, por así decirlo, que están a la cabeza, ¿no?, del camino espiritual que todos estamos recorriendo, y evidentemente el llenar la lámpara de aceite no significa ningún privilegio, es una responsabilidad, porque por compasión, por amor, son los llamados, ¿no?, a estar como ahí, creando más conciencia y tirando más del paquete colectivo en el que estamos. Esos son los 144.000 que además dicen los textos cristianos que cuando se configura la nueva humanidad, sobre ello caerá la responsabilidad de gestión de esa nueva humanidad, evidentemente bajo el paraguas, bajo la dirección no de Satanás, como ocurre antes, el gobernante de este sistema, sino ni más ni menos que de Cristo, y esos 144.000 gestionarán la nueva humanidad, nunca como privilegio, sino como responsabilidad y con vocación de servicio público. Y con relación a la marca de la bestia que tú antes citabas, la marca de la bestia es un acontecimiento que acontecerá cuando esté muy cercano el cambio de ciclo. Es decir, cuando uno analiza el Apocalipsis, los textos cristianos, se habla con claridad de la marca de la bestia, pero es un estado de gestación muy avanzado. Podríamos decir que ya el nuevo orden mundial se ha configurado y ha tenido ya un recorrido ese nuevo orden mundial que tiene que ver con la gran tribulación que habla el Apocalipsis y los textos cristianos. Y cuando está avanzado es cuando se da la marca de la bestia, que es algo que todos los seres humanos, ellos querrán que llevemos en la mano o en la frente, y sin lo que no se podrá comprar ni vender. Está hablando hace 2000 años de algo que llevaremos en la mano o en la frente, sin lo cual no podrás comprar ni vender. Evidentemente estamos hablando de dinero digital, no de dinero físico. Estamos hablando de la desaparición del dinero físico y de la prevalencia absoluta del dinero digital, y de unos instrumentos tecnológicos, un chip en la mano, unos códigos de barra indeleble en la frente, lo que sea, que será como la tarjeta de crédito, pero que no llevaremos en la cartera, sino que la llevaremos incorporada. Y de hecho se nos venderá, que es muy beneficioso, porque además de permitirnos comprar y vender, pues llevaremos el pasaporte, ¿no?, y el carnet de Y te conducir. darán bonificaciones por portarte bien. Y Ya lo el, están y el- haciendo en China. Lo están y haciendo en el- China ya. y el historial Sí. médico, ¿no? En fin, nos lo venderán como una... Bueno, eso está descrito hace 2000 años. Yo invito... escribí un texto en el año pasado, pero bueno, como decíamos antes, los textos no están para que yo gane dinero, están para que compartamos. Microsoft, la empresa Microsoft, en el mismo día, las mismas fechas que se declara la pandemia del Pues COVID. hace ya tiempo, Natalia, que los maestros y maestras nos hablaron acerca de estas cosas. Suele suceder que cuando hay cosas que se han dicho hace mucho tiempo, que nos han compartido hace tiempo, parece que nuestra mente a veces es dado a rechazarlas porque consideran que son cosas como aburridas, es decir, como se vienen repitiendo hace tiempo, pues lo que queremos es lo novedoso, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, este tema tan importante que tú has planteado para nuestro encuentro
está muy bien descrito, está muy bien fundamentado por las enseñanzas de sabios y sabias, de tradiciones espirituales, de grandes filósofos, de grandes científicos, y lo podríamos resumir de una forma enormemente simple, acudiendo, por ejemplo, a los filósofos de la Grecia clásica. Ellos nos enseñaron que el universo es un todo ordenado, que hay un orden. De hecho, ellos lo llaman cosmos para poner en evidencia ese orden implícito que hay en todo en el universo. Y en ese orden, donde hay unos patrones, donde hay unas leyes, donde hay unos principios, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, etcétera, etcétera. En ese contexto, ellos nos enseñan que en el universo, en el cosmos, todo está en movimiento, todo es un permanente movimiento. Lo que enlaza también con la tradición oriental que nos advierte de que la realidad en la que vivimos es maya, no en el sentido como se ha tergiversado en la actualidad de algo ficticio o de ilusión, no, maya en el sentido de impermanente. Impermanente porque todo está en cambio, todo está en movimiento. Y eso sí, como el cosmos tiene un orden, ese movimiento no es caótico, sino que es un movimiento que tiene unos patrones cíclicos, cíclicos. Y todo, por tanto, que todo se está moviendo en lo pequeño y en lo grande, todo lo hace a través de ciclos, lo cual para muchas de las cosas que tenemos delante en nuestra vida cotidiana es bastante evidente, ¿verdad? El propio día y noche lo vivimos cada 24 horas y es una clara manifestación del movimiento, el movimiento de la Tierra, el movimiento del Sol, el movimiento en el que nos encontramos y cómo ese movimiento se plasma en un patrón, que en este caso es el día y la noche. Pero evidentemente hay otros muchos patrones, hay otros muchos ciclos que conocemos perfectamente, los ciclos lunares, pongamos por caso, los ciclos de los océanos y de los mares, de pleamar y de bajamar, los ciclos anuales, etcétera, etcétera. Todo, por tanto, está en movimiento, de ahí el concepto de impermanencia que va ligado al término maya, eso sí, no de una forma caótica o azarosa, sino con base en ciclos. Ciclos que están perfectamente establecidos y perfectamente regulados. Pues bien, en ese sentido, en lo que se refiere al tema que aquí nos convoca, que es la nueva humanidad, lo que nos han enseñado es que la humanidad también evoluciona a través de ciclos, también. No solo el cosmos, sino toda la vida que hay en el cosmos, y la humanidad no va a ser una excepción. Con lo que el ciclo en el que estamos actualmente, viviendo como seres humanos, como almas encarnadas en el plano humano, este ciclo humano no es un ciclo permanente, es un ciclo que se está moviendo cíclicamente y es un ciclo, por tanto, que de la misma forma que se inició, de la misma forma que se ha desarrollado, pues también terminará. Es muy curioso que cuando, por ejemplo, a Cristo Jesús, sus discípulos le preguntan, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Él le dice, no, de final de los tiempos no, porque no va a terminar la vida, no va a terminar la tierra, no va a terminar la humanidad. Yo voy a hablar del final de los tiempos de esta generación humana, es decir, de este ciclo humano. A partir de ahí, lo que tenemos que ser conscientes es que estamos en un ciclo que como ciclo se inició, se desarrolló y que todo va runta de que está llegando a su final. Aunque como también dice el propio Jesús en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo, nadie sabe ni el día ni la hora, porque cuando hablamos de ciclo tenemos que poner el acento en la consciencia. Y lo que tiene que ver con la consciencia y con lo espiritual se escapa del cronómetro. En esto también los sabios griegos también nos enseñaron que una cosa es el tiempo material, que ellos llamaban crono, de ahí viene la palabra cronómetro, el cronómetro, el calendario, etcétera, etcétera, que se repite, ¿verdad? Es repetitivo, los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Eso es crono, pero ellos hablaban también de otro tiempo que es kairos. Y kairos es el tiempo que toma el mando cuando entramos en el final de un ciclo. Es decir, cuando el ciclo nace y se va desarrollando, el tiempo lineal es el que rige. Pero cuando vamos acercándonos al final del ciclo,
Cronos se pasa a un lugar secundario y el que coge el protagonismo es Kairos. Y claro, Kairos no puede ser llevado a calendario, porque si lo llevamos a calendario nos equivocamos, porque Kairos no funciona en calendario. Kairos sí se muestra porque conlleva siempre removimiento y aceleración, que estamos percibiendo en la actualidad. El tiempo se ha acelerado, los segundos siguen siendo segundos y las horas siguen siendo horas, pero hay muchas personas que percibimos que todo va muy rápido, que hay una aceleración. Y junto a aceleración, removimiento, mucho removimiento. Pues bien, esa aceleración, ese removimiento son expresiones de Kairos, y que Kairos esté haciendo acto de presencia pone en evidencia que estamos en el tramo final de un ciclo, de una generación humana, que por otra parte no debería extrañarnos si tuviéramos mirada suficiente para ver la vida, porque el movimiento y el movimiento a través de ciclos es una constante que está presente en el cosmos entero. A partir de ahí, mi criterio, a la luz de lo que enseñan estos grandes personajes a los que acabo de hacer referencia, es que en estos momentos estamos en plena transición. Es decir, hemos terminado, estamos agotando un ciclo y vamos al inicio del siguiente. Y claro, cuando hablamos de que estamos agotando un ciclo, lo podemos ver también no solamente por la aceleración, por el removimiento, sino también porque está claro que el ciclo humano en el que estamos ya no da más de sí, querida Natalia, ya no da más de sí. Podemos barnizarlo de una manera distinta. Por ejemplo, lo estamos barnizando de un modo diferente a través de las tecnologías. Pero cuando escarbamos, ¿qué es lo que nos encontramos? Más de lo mismo. Nos encontramos una humanidad y seres humanos, por tanto, y las demás formas de vida que hay en este hermoso planeta, que podemos percibir que todo está como agotado y que por donde miramos, ¿qué es lo que hay? Dolor, sufrimiento, frustración, ansiedad, una serie de conflictos emocionales y mentales por todos sitios, conflictos de índole mayor desde el punto de vista de conflictos bélicos, de problemas, entre comillas, climatológicos. Por donde miramos, todo nos está diciendo que este ciclo ya llegó a donde tenía que llegar, que nos ha aportado lo que nos tenía que aportar, pero que ha llegado el momento del nuevo ciclo. Cosa que, por otra parte, y concluyo, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, cuando nos miramos a nosotros mismos, nuestro mundo celular, cuando miramos la biología, que nos muestra cómo funciona la fisiología en lo pequeño, ¿qué nos encontramos? Pues precisamente esto, las células nacen, se desarrollan, cumplen una función y en un momento determinado la célula A, que ha cumplido su función, da paso a la célula B. En nuestro organismo las células están muriendo y naciendo, es decir, se están regenerando porque realmente no hay muerte, es un fin para un nuevo comienzo, continuamente. Nos dicen los científicos que cada 7 años todos nuestros componentes celulares están absolutamente regenerados. Y cuando miramos la naturaleza pasa exactamente igual. Por yemación, por mitosis, la célula vieja da lugar a la célula nueva. Y eso sí, además la biología nos dice que cuando la célula A ha cumplido su función y va a dar paso al surgimiento de la célula B, en ese momento, en la célula A, se produce una especie de tensión entre las fuerzas creativas, que son las que van, insisto, por yemación, por mitosis, a originar la nueva célula, y también fuerzas anquilosantes que en la célula que ya ha cumplido su función, sin embargo, intentan de alguna forma retener el proceso y mantenerse anquilosadas en la célula vieja. Esto es precisamente lo que estamos viendo hoy en la célula de la humanidad. Esta célula va a dar lugar a una nueva célula, esta humanidad va a dar lugar a una nueva humanidad, y en la humanidad actual, que está ya agotada, podemos ver claramente que hay fuerzas creativas que están impulsando el surgimiento de lo nuevo, pero de la misma forma hay fuerzas que están ahí anquilosadas, reteniendo, como de alguna forma intentando obstaculizar el proceso, aunque la biología nos advierte que precisamente el hecho de que haya componentes celulares que intentan como parar el proceso regenerativo, eso intensifica la fuerza de aquellas que están desempeñando una labor creativa. Es decir,
que ese anquilosamiento, mira por dónde, sirve de fortalecimiento a las fuerzas creativas. Eso tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, de que ante tanto sufrimiento, ante tanta distopía, ante tantos hechos y sucesos tan dolorosos y sufrientes, eso precisamente está sirviendo para que haya cada vez más personas que nos damos cuenta de cosas, que percibimos cosas que antes no percibíamos, que vemos cosas que antes no veíamos, y esto está impulsando nuestro camino de conciencia, que modestamente significa también aportar un grano de arena al consciente colectivo y a la regeneración y evolución de la conciencia humana en el contexto de esa nueva humanidad que estamos creando y que tiene que ver también con esos ciclos mayores que le afectan a la Tierra, de eso hablaremos seguro ahora, que le afectan a la Tierra, que le afectan al Sol, es decir, que el ciclo humano de nueva humanidad no es algo además que esté ocurriendo como solo, sino que forma parte de otros ciclos que también están en evolución. Viendo la naturaleza, esto lo podemos entender. Los ciclos tienen cada uno su idiosincrasia, su identidad, pero evidentemente todos los ciclos están interrelacionados y la evolución del ciclo humano está evolucionado con la evolución del ciclo de la Madre Tierra, del propio Padre Sol y de todo lo que son fuerzas cósmicas desde el punto de vista de lo que también, como tú has señalado, la astrología, pues nos enseña mirando ya los grandes movimientos que hay en el contexto cósmico.